Buenos días, hermanos. Bienvenidos en esta mañana que tenemos un día espléndido. Nos alegramos mucho de veros a todos. Es verdad que con las mascarillas no se nota, pero sí que tenemos que reflejar esa alegría en nuestros rostros. Invitamos a tener un tiempo de calidad con nuestro Señor, de comunión. Todos tenemos problemas, tenemos preocupaciones. De verdad vamos a intentar tener este tiempo solo para Él, para escucharle, para abrir nuestro corazón a lo que Él nos quiere decir en esta mañana, para alabarle, para darle gracias, porque estamos aquí y por todas las cosas que cada día recibimos. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 126, que dice: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aquí dice que nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y estaremos alegres. Pues vamos a alabar al Señor con alegría y con gozo. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque en esta mañana nos permites venir a tu casa de oración para alabarte en espíritu y en verdad, porque tú buscas tales adoradores. Queremos poner delante de ti este culto, Señor, suplicarte que lo bendigas y que esta adoración pueda llegar como una ofrenda de olor grato hasta tu trono de gracia y de gloria. Gracias también por este día maravilloso que nos has dado. Permite que podamos ser también de bendición para todos los que están a nuestro alrededor. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que te lo suplicamos todo y damos las gracias. Amén. Amén.
nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a orar por ello. Vamos a orar por la palabra también y vamos a pedir su bendición para este tiempo también especial de parte del Señor. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias porque podemos estar en tu templo, Señor, glorificando tu nombre, Señor. Qué hermoso es, Señor, estar todos en un solo sentir. Tú conoces nuestros corazones, Señor, y hoy nos rendimos a ti. Señor, prepara nuestros corazones, Señor, que hoy no tenga estorbo alguno, Señor, para oír las buenas nuevas, Señor, que tú tienes, Padre. Gracias, Señor. Hoy ponemos, Señor, a tu Hijo Samuel, Señor, que seas tú dando palabra ungida con el poder de tu Espíritu, Señor. Necesitamos palabra nueva. Señor, su pueblo tiene sed de ti, Señor.
Oh, gracias, Padre. Gracias por poder estar en este lugar, Señor. Bendito sea, Señor. Amén y amén. En esta mañana, queridos hermanos y amigos, quisiera que observásemos una vez más la vida del apóstol Pablo y qué es lo que nos dice a cada uno de nosotros. Sin duda, Pablo, podemos decir, fue la mayor expresión del cristianismo de todos los tiempos. Vivió por la gracia de Dios una vida superlativa. La importancia de Pablo, queridos hermanos, en el nacimiento de la Iglesia, en el panorama de las misiones mundiales, es incomparable. Su influencia en la cultura es notable. Su legado literario es, hermanos, único. Su persona sigue influyendo a miles y miles de creyentes alrededor del mundo. En la persona de Pablo, decía un escritor, resplandece el hombre que se entregó y entregó su vida entera. El hombre fuerte y audaz que recorrió incansablemente tierras y países. El hombre contemplativo y espiritual. El hombre teólogo intuitivo y buen maestro. El hombre en quien todo fue gracia y dinamismo. Leeremos en esta mañana, hermanos, y meditaremos en el texto de Colosenses 1, versículos 24 al 29. Ministerio de Pablo a los gentiles. Colosenses 1, 24 al 29. Y dice así la palabra del Señor: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Nos preguntamos en esta mañana, ¿qué podemos aprender de la persona y ministerio de Pablo? ¿Qué nos enseña acerca del servicio, de las características del servidor de Cristo, es decir, de todo creyente? ¿A qué dedicó Pablo su tiempo como ministro de Cristo y de qué manera? ¿Y qué podemos decir acerca del sufrimiento en el servicio cristiano? Pues en primer lugar, observamos, hermanos, el sufrimiento del siervo. Empieza Pablo este breve esbozo biográfico con la siguiente afirmación: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Bueno, una traducción quizá más entendible de lo que quiere decir Pablo sea la siguiente. Leo, por ejemplo, en Nueva Traducción Viviente: me alegro cuando sufro en carne propia por vosotros, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Efectivamente, queridos hermanos, el sufrimiento está muy presente en la vida de todos aquellos que servimos al Señor a favor de la Iglesia. El sufrimiento por Cristo es un testimonio al mundo, habla de la cruz. Los creyentes, a través del sufrimiento, seguimos las pisadas de Jesús en su pasión, compartimos o participamos de sus mismos padecimientos y aún a la vez Cristo mismo sufre en nosotros a causa de esa estrecha unión con Él. Cristo mismo sufre con nosotros en la edificación de la Iglesia. Tan íntima es la relación entre el cuerpo de Cristo y la cabeza, que es Él. Bueno, un escritor lo dice con estas palabras: el sufrimiento de Pablo como miembro del cuerpo de Cristo representa el permanente sufrimiento de Cristo por el mundo a través de sus siervos. El apóstol sufre como representante de Cristo, que está ausente en cuerpo, pero presente en espíritu.
toda la Escritura. En especial el Nuevo Testamento nos habla, hermanos, de ese sufrimiento por causa de Cristo y de esa unidad, estrecha unidad entre el cuerpo y la cabeza en este sentido. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. O, por ejemplo, este texto del apóstol a la iglesia en Filipos, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. O esas palabras del Señor Ananías cuando va a bautizar, ¿verdad?, al Saulo de Tarso, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tal es así que el apóstol Pablo podía decir algo que es impresionante. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esa es la identificación con Cristo en sus padecimientos. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora Pablo, ¿cuál era su actitud ante esto? Pablo se gozaba, hermanos. ¡Qué bendición! Pablo se gozaba de compartir los sufrimientos de Cristo, de participar de los mismos en el desarrollo de su ministerio. Se alegraba. Es increíble, pero se alegraba de padecer por su causa, por amor a Jesús, encarcelamientos, hambre, sed, naufragios, desprecio, desvelos, preocupaciones, rechazo, maltrato, soledad. Y eso es así porque entendía que a través de las pruebas, a través del sufrimiento, era que el Evangelio avanzaba con poder en el mundo. Y la iglesia, hermanos, era consolidada en todo lugar. Recordaba aquellas palabras de Tertuliano, conocidas: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. O aquellas palabras también del pastor y mártir en la Alemania nazi, Dietrich Bonhoeffer. Él escribía: el sufrimiento se convierte así en signo distintivo de los seguidores de Cristo. El discípulo no es mayor que su maestro. El seguimiento es una pasio pasiva, una obligación de sufrir. Por eso pudo Lutero, dice Dietrich Bonhoeffer, contar el sufrimiento entre los signos de la verdadera iglesia. También por eso un trabajo preliminar de la Confesión de Augsburgo dice que definió a la iglesia como comunidad de los que son perseguidos y martirizados por causa del Evangelio. El sufrimiento de los siervos de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, tenemos nuestra parte en los mismos. Algunos hermanos y hermanas nuestras en otras latitudes están bebiendo la copa hasta rebosar de sufrimiento. Muertes hay cada día entre el pueblo de Cristo Jesús por causa de su nombre. Y dice el Señor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El sufrimiento del siervo. Ahora, en segundo lugar, vemos en este texto el ministerio del siervo. Leemos en el versículo 25 acerca de la iglesia. Dice Pablo: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Qué bonito. Pablo fue hecho ministro por Dios. ¿No? De forma unilateral. Pablo no se colocó en la fila diciendo: bueno, esta va a ser mi profesión. Para nada, ¿verdad? Pablo fue un servidor porque Dios lo convocó para el ministerio cristiano. Fue hecho un administrador de Dios, un administrador de Dios, un mayordomo del Señor, la persona elegida para supervisar su casa, para supervisar la iglesia de Dios. Fue quien tomó entonces la iniciativa, aún desde la eternidad, y por gracia y a su debido tiempo escogió a Pablo y puso en sus manos la supervisión, el cuidado, la administración, la vida, el ministerio, el amor, la misión, la responsabilidad por la iglesia de Jesucristo, por la extensión de la misma en ese mundo, hermanos, difícil mundo del siglo I. Y nos preguntamos: ¿y cuál fue la tarea encomendada? ¿Cómo el apóstol Pablo
¿verdad?, llevó a cabo esta administración de la Iglesia. ¿Cómo fue su cuidado, su ministerio y su amor por la Iglesia? Anunciando cumplidamente la palabra de Dios. O como dicen otras traducciones, plenamente dedicó su cargo a la prédica del Evangelio. O como dice alguien más, le dio un alcance total a la palabra de Dios, predicó plenamente, otorgó un desarrollo completo a la palabra. Bueno, el apóstol Pablo lo decía, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. De tal manera que exhortaba a los hermanos en la iglesia de Tesalónica con estas palabras: orad, orad hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Le expresaba a Tito lo siguiente, y a su debido tiempo, decía Pablo, hablando de su vocación, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. O ese gran, excelente discurso del apóstol Pablo en su despedida a Mileto. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que soy limpio, fijémonos lo que dice Pablo, soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Ese fue el ministerio de Pablo como siervo de Cristo, hermanos, la predicación de la palabra. Eso es lo que ocupaba su agenda y también su corazón, tarea encomendada por el Señor resucitado. Esa fue su vocación divina, esa fue su vocación. Ahora nos preguntamos por el mensaje. ¿Cuál es el mensaje del siervo? Lo expresa con estas palabras en el 2 versículos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y me preguntaba en estos días, ¿no es este el centro de la proclamación cristiana? ¿No es el Evangelio de Jesucristo, hermanos, lo que debe anunciar la Iglesia a tiempo y fuera de tiempo? Aquello que parecía oculto, el misterio que parecía oculto en el Antiguo Pacto, pero que se reveló de forma clara en el Nuevo, en Jesucristo. ¿No es este el gran tema, hermanos, de la Iglesia? Su cruz, su resurrección. ¿No es esto lo que necesita la humanidad perdida en la oscuridad? ¿No es la proclamación de Cristo lo que necesitamos también nosotros? Los cristianos no necesitamos otra cosa. ¿No es esto lo que necesitamos nosotros? ¿No es este el único mensaje que nos puede salvar y consolar? ¿No es este el único mensaje que puede restaurar y edificar y puede fortalecer nuestro corazón desgastado y atribulado en estos tiempos malos? ¿Y no es este mensaje, tal como dice Pablo, glorioso? Más todavía, dice el apóstol, ¿no es este mensaje uno lleno de abundantes riquezas de gloria? Este fue el gran tema glorioso que Pablo predicó una y otra vez, hermanos, una y otra vez. Primeramente en suelo judío, luego especialmente en suelo pagano, entre los gentiles, personas de toda lengua, cultura y nación, el mensaje de Cristo Jesús. Más concretamente dice aquí, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, la realidad, pensemos bien esto, la realidad de la presencia de Cristo en nuestra vida por medio del Espíritu, la unión y comunión íntima con Jesucristo, esa unión que nada ni nadie puede romper a través de nuestra fe en Él, lo cual es garantía, dice Pablo, de una herencia eterna, la base firme para nuestra esperanza de gloria. Este es un mensaje, simplemente, hermanos, un mensaje sin igual. Un mensaje que nos llena de gozo, consolación y esperanza en este tiempo. Jesús lo dijo a sus discípulos también en un contexto difícil antes de subir a la cruz. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que Pablo podía testificar de su experiencia de Cristo con estas palabras. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es el Espíritu, en mayúscula, el que dice a las iglesias, no a los paganos, no a los gentiles, a la iglesia, a ti y a mí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es el mensaje del siervo de Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y en cuarto y último lugar, vemos aquí la consagración del siervo. Pablo habla de su consagración a la obra de Dios, a esta sagrada tarea de la predicación de Cristo, con estas palabras, versículo 28-29, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hay en la consagración del apóstol a la enseñanza y predicación, con ese gran propósito de presentar perfectos o completos en Cristo a todo cristiano, hay, hermanos, esfuerzo, hay diligencia, ¿verdad? Hay empeño, hay entusiasmo, hay lucha, hay agotamiento también, hay dolor, fervor, perseverancia, hay compromiso. Pero sobre todo hay dependencia del Señor. Pues no lucha Pablo en el ministerio cristiano con su fuerza, lo cual sería totalmente imposible, sino que lucha con la fuerza de Dios, con su energía, con su poder sobrenatural, en definitiva, su gracia. Y él mismo testifica de ello. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esta es la consagración, hermanos, del siervo de Cristo en el poder y la gracia de Dios. Llegamos al final. Está claro, hermanos, el nivel de compromiso del apóstol Pablo fue impresionante, ¿verdad? Fue tal su amor por Cristo, tal su comunión con Él, tal su identificación con Él, su imitación de Él, que pudo llegar a escribir lo siguiente a los hermanos y hermanas de la comunidad cristiana primitiva: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Hoy hemos visto algunas de estas características del apóstol que nos conviene imitar, ¿verdad? Hacer nuestras, seguir por la gracia de Dios y en su fuerza. Hemos visto el sufrimiento del apóstol, del siervo de Cristo. Hemos visto el ministerio del siervo de Cristo centrado en la predicación del Evangelio. Hemos visto el mensaje del siervo de Cristo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hemos visto la consagración del siervo de Cristo. Entonces, para finalizar y tomar hoy nosotros también una decisión delante del Señor, bien podemos hacer nuestra la siguiente oración que alguien hacía respecto a lo meditado esta mañana. Oh Cristo Jesús resucitado, tú buscaste y encontraste a tu apóstol Pablo. Búscame también a mí y encuéntrame. Y una vez encontrado, conquístame para siempre. Te entrego toda mi vida. Irrumpe en ella, como lo hiciste en el apóstol Pablo, y transfórmame en testigo tuyo. Toma posesión de todo mi ser. Soy
todo tuyo. Envíame a proclamar al mundo quién eres tú, el Hijo de Dios, el Señor, el Mesías, bajo el impulso del Espíritu Santo. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar un cántico. Es un cántico de consagración al Señor. Habiendo escuchado su palabra, nos ponemos también a sus pies, diciéndole: Señor, tómame, soy todo tuyo. Envíame allí donde tú me pongas a proclamar tu nombre. Puestos en pie, queridos hermanos. Y leemos en el Salmo 28, del 6 al 9, dice así: Bendito sea el Señor, que oyó la voz de mis ruegos. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. El Señor es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos.